Capítulo 29. Novena regla de interpretación. No deben contarse la cantidad de veces que un mandamiento negativo o positivo se repite en las escrituras o Brit Hadashah, código nazareno, código netzarita, o el código real, cuando está solamente aplicando una acción derivada o advertida del precepto. Todas las 7 leyes universales como sus derivados, tanto en forma de positivos como negativos como advertencias, se relacionan siempre con 4 cosas: opiniones, actos, rasgos del carácter, el habla, comunicación oral. Por tanto, la Torá nos ordena creer y aceptar determinadas opiniones, por ejemplo, el monoteísmo, el amor a Elohim y al prójimo, el temor de Hashem, etc. También se nos ordena no creer ni aceptar determinadas opiniones o perspectivas de la vida, como el politeísmo, o no creer en los dioses ajenos, concepto tan popular entre los paganos, o en las reencarnaciones, concepto platónico, porque está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio, etc. Se nos advierten, por tanto, cosas positivas y cosas negativas. Así también la Torá nos ordena conducirnos con determinados rasgos del carácter como la cortesía en el lenguaje, misericordia, compasión, etc. O también nos ordena orar solamente al Padre, confesar nuestros pecados, confesarnos ofensas unos a otros y perdonarnos unos a otros y cosas semejantes a estas. Cuando se comprendan esos detalles, uno puede entonces estar en condiciones de contar las cosas que se han ordenado o prohibido, sean opiniones, actos, rasgos o lenguaje que se repiten a fin de ubicarlo dentro de un precepto positivo o negativo, sin repetirlos. Esto es importante porque algo positivo puede venir, repetición tras repetición, o negación tras negación para darle énfasis. Solamente cuando una de ellas presenta otro tema, deberás contarlo como precepto u ordenanza. Así pues, en las repeticiones que encontramos debemos diferenciar cuando estamos en presencia de énfasis del lenguaje y cuando en presencia de un nuevo precepto, ya sea positivo o negativo. Esta es la regla. Solamente cuando existe la posibilidad de interpretar lo que se repite con un asunto nuevo, se puede sustentar como un precepto negativo. Así pues, las negaciones no son necesariamente nuevos preceptos negativos, sino solamente repeticiones para enfatizar un mismo precepto. En este caso, no nos está permitido contarlo como precepto separado. Por ejemplo, el precepto de descansar en Shabbat es repetido 12 veces en la Torá. 1 por cada tribu. Debido a esto, no podemos tomar las repeticiones y decir que el descanso en Shabbat son 12 preceptos. Por ejemplo, no comer sangre. Se repite 7 veces en la Torá. Por lo tanto, no podemos decir que el precepto de no comer sangre consta de 7 mandamientos. Debido a esto, descansar en Shabbat es un solo precepto y no comer sangre es un solo precepto. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un solo precepto. Pero la Torá menciona 26 casos de idolatría. No podemos tomar cada uno de esos casos y decir que la prohibición en contra de la idolatría consta de 26 preceptos. Es uno solo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El resto, son subdivisiones internas para advertir de los diferentes casos en que la violación puede darse. Así pues, el concepto de idolatría es uno, pero los detalles y aplicaciones son 26. Por ejemplo, maltratar o afligir al converso está prohibido por la Torá en 36 ocasiones diferentes. Por lo tanto, no podemos tomar esas 36 menciones y hacer las 36 preceptos, sino uno solo. No afligirás al converso al extranjero que ha hecho su conversión al Eloá de Israel. Estos preceptos que se repiten, se conocen técnicamente como preceptos globales porque incluye una o muchas advertencias diferentes. En el Brit Hadashah, dichos de Yeshua, código netzarita, o código real leemos. Gálatas 5, 19, 23. Y evidentes son las obras que resultan cuando obedecemos la mala inclinación, las cuales son infidelidad matrimonial, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, apostasías, nota. Es decir, creación de sectas, denominaciones o movimientos religiosos que se apartan de la fe de Israel y de Masías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sobre las cuales de antemano os digo, como lo he dicho en otras ocasiones, que los que practican, nota. No necesariamente que nunca se caiga en estos pecados, pero definitivamente que no se vive en ellos, no se tienen estos valores y prácticas como un estilo de vida. Tales cosas, no heredarán el reino de Eloá. Nota. Es decir, no tendrán una parte en el mundo por venir. Mas las obras que resultan cuando obedecemos al espíritu de Masías, son evidentes.
amor, gozo, shalom, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, no hay nada prohibido en la ley divina para vosotros. Aquí tenemos dos preceptos globales. Uno negativo. Prohibición de obedecer a la mala inclinación. Otro positivo. Obedecer al espíritu de Mashiach. Pero del negativo, se desprenden al menos 17 cosas perversas. Del positivo se desprenden, al menos, 9 cosas sagradas. Por tanto, no podemos tomar los detalles internos del mandamiento, que se repiten, y elevarlo a categoría de precepto negativo o precepto positivo, sino que son solamente dos. No obedecer el Yetzer Hará y obedecer al espíritu de Mashiach. De esto se desprende que quien obedece al Yetzer Hará, viola 17 cosas negativas. Y el que obedece al espíritu de Mashiach, observa 9 cosas maravillosas. Esto es importante para trazar bien las escrituras. No deben contarse la cantidad de veces que un mandamiento negativo o positivo se repite en las escrituras o Brit Hadashah, código nazareno, código netzarita, o el código real, cuando está solamente aplicando una acción derivada o advertida del precepto. Luego seguimos con la siguiente regla de interpretación si el Eterno lo permite. Shalom a todos.